Continuamos analizando los recursos matemáticos que nos permitan entender de mejor manera qué es el diseño físico. Estos recursos involucran el uso de análisis numérico y en particular veremos algunas de las relevantes etapas que nos ofrece el modelado numérico. Recordemos que la diferencia entre el valor real de una variable que es medible y el valor esperado lo denominamos error absoluto. Pero no solo eso. Hay una manera para cuantificar este error y es una diferencia. Lo que nos interesa es el valor absoluto. Y el error absoluto simplemente es la diferencia del valor medido con relación al valor esperado o ideal. Nótese que si esta variable es medible, posiblemente tenga unidades físicas. Eso significa que este error también las tendrá. Por ejemplo, si consideramos un resistor comercial que tiene un valor óhmico descrito mediante código de colores, es posible que con ayuda de algún multímetro podamos medir su valor. Y la comparación del valor medido con el valor ideal que está impreso en el componente, podemos hacer una estimación de cuál es el error absoluto. Y haciendo uso de la definición, veríamos que este error es del orden de 90 ohms. Observemos que este error efectivamente conserva las unidades físicas de la variable que estamos midiendo. En este caso, resistencia. Aún más, cuando uno hace mediciones de manera repetida de una misma variable, es importante hacer uso de la desviación estándar, y esta la entendemos como la variación que experimenta un parámetro, también respecto a un valor nominal o esperado. Y lo podemos entender como una medida de la dispersión de ese conjunto de datos respecto a la media aritmética. Entonces, el error absoluto visto como una desviación estándar es una medida de qué tan alejado está cada uno de estos puntos respecto a la media aritmética y cómo todos ellos en su conjunto pueden identificarse con una única medición estadísticamente aceptada. Y esta es justo la desviación estándar. Es práctica común recomendar que haya una gran cantidad de mediciones para que esta métrica tenga sentido. Por ejemplo, observen que la definición de valor absoluto está reflejado en un término al cuadrado, pero aún más, delta x es justamente la definición del error absoluto. Se está haciendo una comparación de cada una de las mediciones realizadas con relación a la media aritmética. Pero vean que no solamente se está calculando el error absoluto, sino que se está calculando su valor al cuadrado. Esto significa que estamos calculando la potencia del error absoluto. Es una medida de intentar entender cuál es el valor neto visto como efecto no deseado en esa variable que estamos analizando. Entonces le llamamos la potencia. Pero observen que se están sumando todas las potencias. Y para tener un valor representativo, se divide entre el número de muestras. Obsérvese que si el número de muestras es elevado, dividir entre n-1
prácticamente no va a tener una diferencia notoria respecto a si solo se dividiera entre n muestras. Es decir, ese 1 es poco aporta al número final en la medida que n represente un número grande de muestras. También usamos esta representación para recordar que valores de n pobres no son convenientes, no es recomendable y mucho menos tener una única medición. En una única medición n sería 1 y la desviación estándar no tendría sentido. Entonces, para rescatar el valor de la variable que estamos midiendo, todo ese promedio de potencias que hemos calculado se obtiene su raíz cuadrada. Y esa medición tiene unidades físicas. En este caso, si hiciéramos mediciones de resistencia y calculáramos la potencia de todos los errores absolutos y los promediáramos, tendríamos una desviación estándar con unidades físicas y serían ohms. Aún más, imaginemos que tenemos un conjunto de muestras y únicamente para propósitos ilustrativos. No es relevante bajo qué condiciones se obtuvo cada uno de estos valores. Solo es de interés el valor capturado para esta variable. La variable que usamos como ejemplo es un voltaje, al que denominamos Vref1. Podemos observar que hay una cantidad relevante de mediciones, todas ellas algo distintas, y el valor representativo de todas ellas es la media aritmética, y esa la podemos calcular. Cuando uno tiene la media aritmética, podemos entonces calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar podemos entenderla como el radio de una circunferencia en cuyo centro está el valor promedio. Y dentro de esta circunferencia están todas las mediciones que estamos analizando. ¿Qué tan amplio es la dispersión de las mediciones con relación a la media aritmética? Es qué tan grande es la desviación estándar. En la práctica, uno esperaría que el radio de esa circunferencia sea pequeña porque indicaría que la dispersión no es tanta y que están las mediciones concentradas alrededor de la media aritmética. En sentido estricto, lo que uno busca es que la desviación estándar sea de un valor pobre, idealmente 0. Continuando con esta intención de la desviación estándar, recuérdese que habíamos visto una gráfica donde teníamos la impedancia de un componente discreto de propiedad capacitiva y que en esta caracterización habíamos visto un comportamiento anómalo, algo que identificamos como una fuente de error, y tenía toda la apariencia de un efecto inductivo. Pues bien, para determinar el valor de la capacitancia y de la inductancia parásita asociada a esta caracterización, se puede proceder capturando distintos valores de capacitancia para distinta frecuencia, y lo podemos hacer porque en el eje vertical tenemos la impedancia. Obsérvese que las mediciones no llegan hasta 3 MHz, que es donde aparentemente concluye la propiedad capacitiva. En todo ese rango se tomaron mediciones, se calculó, numéricamente hablando, un valor de capacitancia, y la media aritmética, decíamos, es el valor estadísticamente representativo de esta cantidad de muestras. Y tenemos un valor promedio. Y también con el valor promedio podemos calcular la desviación estándar y de todo ello poder asegurar que el cálculo de la capacitancia es la que se indica
con una desviación estándar calculada y también se está ahí indicando. De la misma manera, podemos hacer la estimación para la inductancia parásita, capturar mediciones y proceder de la misma manera, tener un valor promedio con una desviación estándar. Este método numérico, esta métrica, nos permite asociar y dar valores a una combinación serie de un capacitor y un inductor que representaría el comportamiento de este componente en el dominio de la frecuencia, y sería una manera de rescatar la utilidad de la desviación estándar y de la media. Aún más, puesto que es deseable que la desviación estándar sea cero o que tienda a cero, recuérdese que aquí la importancia es tener un conjunto de mediciones de una misma variable. La imagen muestra aquí un ejemplo en el que también podemos rescatar la importancia de la desviación estándar. Por ejemplo, la figura muestra en vista superior un sensor de presión piezo-resistivo. No es relevante en este momento describir la operación de este transductor, solamente comentar que en la parte central, la parte en color verde representa lo que se denomina un diafragma. Es una estructura de silicio delgada de aproximadamente 20 micrómetros de grosor, y en ellos es donde se diseña el transductor. Pero aquí lo relevante es la geometría del diafragma, la geometría de esta área verde. Lo que uno puede ver es que hay variaciones de borde que de alguna manera altera tanto el largo como el ancho originalmente diseñados. Estas variaciones de borde es por manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Que el área esperada no va a ser el producto WL, sino que debemos incorporar en la W las variaciones de borde y en L también sus variaciones, de modo que ello va a dar lugar a que el área también experimente una variación. Esa variación del área está representada como un delta A. Si nosotros hacemos un poco de álgebra y desarrollamos este producto, vamos a encontrar que hay un sumando que es el producto W en L. Pero como eso es el área conocida y el área está en ambos lados de la igualdad, este componente, este sumando, se puede eliminar. Podemos observar que también aparecerá como sumando el producto de delta W y delta L. Este producto también lo podemos ignorar porque sería un término que va a contribuir muy poco al resultado final, y además en procesos de manufactura maduros, estas variaciones de segundo orden van a ser poco importantes, de manera que podemos ignorarlas y tener una representación que nos indique cómo varía el área en función de la variación de borde, tanto del ancho como del largo de esta estructura. Si nosotros tenemos muchas mediciones, no solo de este sensor, sino de este sensor en una oblea de silicio, entonces vamos a poder tener un conjunto de distintos valores que nos va a permitir tener o construir a todos nosotros una pequeña base de datos. Y entonces aquí va a ser relevante rescatar otro concepto. ¿De qué manera puedo usar yo el error relativo en una expresión en la que me interesa calcular las variaciones del área?
es importante que rescatemos la definición del error relativo porque las variaciones del área es por una causa ajena a nosotros, es por manufactura. Entonces, como uno no está provocando un error, es conveniente hacer esta métrica. Y el error relativo es el error absoluto que ya calculamos y estamos pesando su efecto con relación al valor esperado o medido. Es decir, el error relativo es una métrica adimensional, porque el error absoluto tiene unidades físicas y como lo estamos comparando respecto al valor promedio, que también tiene unidades físicas, este cociente es adimensional y por lo tanto es susceptible de representarlo en un porcentaje. El error relativo es el que vamos a incorporar en el análisis para determinar, analíticamente hablando, cómo cuantificar las variaciones de borde y cómo éstas impactan en la variación del área. Y observen aún más, este concepto de área es en principio muy importante porque observen que también tenemos patrones geométricos de geometría cuadrada, pero de menor valor. Es decir, esta área que estamos viendo aquí como A representa estructuras de gran dimensión como de pequeña dimensión. Pero este fenómeno está representado por el mismo modelo matemático, por el mismo delta A. Obviamente, las variaciones de borde van a tener un mayor efecto en geometrías de menor valor respecto a aquellas que son de valor mayor. Entonces, de ahí que tengamos que hacer una distinción relevante en cuanto a las métricas, porque del punto de vista geométrico, el área es el producto L por W, independientemente de la dimensión que tenga el área que estemos considerando. Entonces, como el área es un parámetro relativo y depende del tipo de análisis que estemos realizando, es decir, el área como tal corresponde a un diafragma, pero el área también corresponde a un contacto óptico, un contacto físico. Entonces debemos tratarlo como lo que es, como área. Y después vamos a ver qué tan relevante es la desviación estándar para cuantificar su efecto en áreas de pequeña dimensión comparado con áreas de gran valor. He ahí la relevancia de que incorporemos el error relativo. Entonces, ¿qué debemos ahora considerar? Bueno, rescatemos nuestro sensor, rescatemos el área del diafragma y también tengamos ahí a un lado el área de uno de los contactos. Observen que si tenemos una estimación del área conocida, podemos dividir nuestro delta A entre este valor del área. Y si dividimos en un lado de la expresión, tenemos que dividir en el resto de la expresión. Lo que nosotros podemos encontrar al hacer esta división es que tenemos una expresión que depende de dos contribuciones. Observen, al dividir entre el área, lo que tenemos aquí es la definición de error relativo. Al dividir toda la expresión entre A, podemos obtener dos sumandos donde cada uno de ellos corresponde al error relativo en el ancho y al error relativo en el largo del área. Esto es muy relevante porque aquí ya estamos incorporando este error. Pero recordemos, si tenemos un conjunto importante de mediciones, entonces ese error absoluto
lo podemos sustituir por la desviación estándar. Y observen esta figura. Si ustedes la rotan 90 grados, el valor de L y W es indistinto. Si lo giran 180 grados, los valores de L y W son indistintos porque siempre van a haber una geometría cuadrada entre comillas, es decir, ante rotaciones, ustedes pueden fácilmente decir quién es el largo y quién es el ancho. O lo que es lo mismo, las variaciones de borde en el ancho y en el largo tiene que ser el mismo y por lo tanto su desviación estándar debe ser la misma. ¿Por qué? Porque ante rotaciones la geometría es exactamente la misma, pero aún más, el material que está involucrado en el diseño del diafragma experimenta las mismas variaciones en un lado que en el otro, independientemente de si esta estructura la rotamos 270 grados o 180. Esto es exactamente lo mismo si consideramos una área de menor valor. Si ustedes lo rotan 90 grados, es indistinto decir quién es L y quién es W, porque los materiales que se utilizan para hacer este contacto experimentan la misma variación en un sentido y en el otro. Por lo tanto, independientemente del material, como fenómeno en área cuadrada, las variaciones de borde son exactamente las mismas. Eso nos ayuda a simplificar un poco el modelo que tenemos en la parte superior y que analizamos previamente. Aquí lo que tenemos ya no solo es el error relativo, sino que también, al igual que con el error absoluto, puede calcularse el cuadrado. Puede estimarse la potencia del error relativo visto como efecto no esperado, no deseado en una variable que es de interés analizar y conocer, que en este caso es el área. Si nosotros hacemos uso de que la desviación estándar en W y en L es la misma, podemos hacer esta simplificación y tener un factor común. Y aún más, podemos simplificar nuestra expresión y quedarnos con una única que nos represente el error relativo del área y observen que esta expresión ha sido de alguna manera simplificada y lo que estamos obteniendo aquí es lo siguiente: ¿qué tan pequeño va a ser el error relativo? Va de la mano de cómo es la dimensión del largo y el ancho. En esta medida, lo único que tiene el diseñador para minimizar este efecto es la geometría. Y la geometría está bajo el control del diseñador. Pero el área de un diafragma como el que estamos viendo obedece a un desempeño esperado del transductor. Es decir, no está al capricho del diseñador definir un área de menor valor y que ese funcione como transductor. Un área de menor valor quizás no responda a las características de desempeño que se desea de un transductor. Entonces, el área como tal es un parámetro que obedece a una especificación y lo que le resta al diseñador es preguntarse de qué manera puede manipular, válgame la expresión, el largo y el ancho, de modo que se conserven las características de desempeño del transductor y que al mismo tiempo se minimice el error relativo debido a las variaciones de borde del área. Entonces, este es un problema en el que el diseñador tiene que dar una respuesta pronta y práctica, en el sentido estricto del desempeño que se espera de un sensor como este que estamos observando.
En este modelo, lo que estamos observando es un arreglo algebraico para analizar de mejor manera este resultado analítico que acabamos de comentar. Entonces, recordemos, esta es nuestra expresión para el error relativo del área y es una función del error relativo del ancho. Igual lo pudimos hacer con el error relativo del largo. Y al final lo que nos queda es que esto es función de la geometría que seleccionemos. Ahora bien, nosotros tenemos dos opciones. Podemos preguntar, W es a veces el valor de L. Si esto lo sustituimos en este modelo, nos queda esta expresión para Y. O podemos decir, el largo es B veces el ancho. Y si esto lo sustituimos en este modelo, nos queda una expresión como esta, donde B sería el recíproco de A. ¿Quién es la función Y? Es el error relativo del área entre el error relativo del ancho. Esta función es justamente Y. Esto que está aquí, en sentido estricto, es una representación también de la sensibilidad relativa. Recuerden que la sensibilidad relativa es un cociente de errores relativos. Bueno, pues esta es una manera también de rescatar la sensibilidad relativa. Una sensibilidad relativa que después veremos con detalle, pero que en principio le hemos capturado desde esta misma definición, desde que definimos quién es la función y dijimos es el error relativo del área entre el error relativo del ancho. Pues ahora bien, nosotros como diseñadores, si estamos jugando con proporciones entre el ancho y el largo, podemos darle valores a la variable a. Y también, de manera natural, podemos conocer el valor de la variable b. Estamos en las variaciones de a y b según corresponda a la selección que hayamos aquí definido. De alguna manera, esta función se comportará de alguna manera si optamos por esta expresión o se comportará de otra si optamos por esta relación. Ambos casos están tabulados en estas columnas y el gráfico está representado justamente aquí, a la derecha. Aquí podemos ver cada uno de los desempeños que hayamos seleccionado. Por ejemplo, cuando la proporción de W es a veces el largo. Esta es la curva en azul. Y el gráfico para la opción en el que L es B veces el ancho está representada en esta curva. No hay más opciones. El diseñador tiene una u otra opción. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la relación que debe existir entre W y L para tener el menor error relativo? Y la respuesta es justo donde se intersectan ambas curvas. Y justo donde se intersectan estas curvas es en el valor de A igual a 1. Y justamente ahí el valor de B también es la unidad. Esta es la solución práctica que se encuentra, porque para una u otra opción es justo donde se tiene el menor error. Que W sea igual a L justifica porque en tecnología de circuitos integrados el área que más se favorece en los diseños es el patrón regular, el patrón cuadrado. Si ustedes recuerdan imágenes de circuitos integrados, van a darse cuenta que hay muchos patrones de naturaleza cuadrada. Y eso es porque el efecto de las variaciones de borde es mínima. Si ustedes hacen capacitores en circuitos integrados, son cuadrados. Si hacen contactos óhmicos, son cuadrados. Si hacen transductores, son cuadrados. Hay
una cantidad enorme de patrones geométricos que se hacen con patrones cuadrados. Y esto está explicado desde este concepto, desde aquella combinación entre L y W que den el menor valor en el error relativo o en la sensibilidad si lo queremos ver como función Y. Esta es la solución que no siempre se sigue cuando diseñamos transistores, porque ahí la W y la L usualmente no son de idéntico valor. Es práctica común que la W sea de un valor mucho mayor que la L. Y ahí también tienen que aplicarse otro tipo de recursos para que estadísticamente hablando el error relativo sea el menor, el mínimo. Pero en aquella condición lo veremos en una sesión posterior. Por ahora, del punto de vista de patrón geométrico, conviene tener W igual a L porque eso minimiza el error relativo. Para finalizar, conviene recordar que en estas consideraciones de análisis numérico y aproximaciones, no es lo mismo precisión y exactitud. Y la manera en la que podemos ilustrar estas dos diferencias es con tiradores de dardos. Ellos tienen que lanzar dardos y lo que se espera es que den en el centro. Lo que estamos viendo aquí es que los tiradores tienen muy mala puntería. ¿Cómo distinguir si son precisos o exactos? Bueno, si dieran en el blanco, diríamos que poseen exactitud, pero no la tienen. Entonces, lo que podemos ver es dónde está la mayoría de sus tiros. Si cada uno de estos ejercicios lo dividimos en 4 cuadrantes, pudiéramos pensar que el primer tirador tiene todos sus tiros en un cuadrante. El segundo aparentemente los tiene en 2 cuadrantes y el tercero creo que está en 3 cuadrantes. Es decir, todos ellos son inexactos y aparentemente el primero pudiera ser preciso. Para distinguirlo de la exactitud, también lo podemos hacer con tiradores de dardos. Este cuarto tirador, vean que concentra todos sus tiros en una zona muy localizada. Ese tirador es más preciso que los anteriores, pero tampoco dio en el blanco. El quinto tirador tiene una mejor precisión porque todos sus tiros están más concentrados, se aproxima al blanco. Y el último tirador conserva en una zona muy localizada todos sus tiros. En consecuencia, ese tirador es preciso, pero además todos los tiros están en el centro, aproximadamente en el centro. Entonces, este tirador además es exacto, o lo que es lo mismo, precisión, habíamos dicho, no es sinónimo de exactitud. Podemos tener en el laboratorio instrumentos que siempre nos están dando la misma medición, pero que son erróneas. Entonces tenemos un instrumento que es preciso, pero inexacto. En esos casos lo que procede es hacer una calibración. Y este concepto de calibración tiene que hacerse sí o sí cada vez que se hacen mediciones. Entonces, para concluir esta sesión y la relevancia de los métodos numéricos, recordemos que la precisión es una medida para cuantificar la repetitividad de un resultado o de una medición.
mientras que la exactitud es una medida que nos sirve para cuantificar la veracidad de un resultado, su certeza. Y sirva esta ilustración para distinguir y subrayar que precisión no es sinónimo de exactitud. Las conclusiones inmediatas es que, dado un conjunto de mediciones de una única variable, su valor representativo de esa medición, de ese conjunto de mediciones, es la media aritmética. De relevancia rescatar que el efecto del error absoluto de cada medición respecto a la media aritmética permite para cuantificar y definir la desviación estándar, es decir, esta métrica nos permite evaluar el efecto de la dispersión de las mediciones. Por otro lado, el error relativo es otra métrica que nos permite cuantificar el error de aproximación, pero como es una métrica adimensional, su valor es susceptible de ser representado como un porcentaje. Hay muchos fenómenos no deseados que incluyen variaciones en parámetros fundamentales de diseño, y esta circunstancia es justo la que nos lleva a tener a la mano métricas que nos permitan cuantificar el efecto de esos fenómenos. Y finalmente, muy importante resaltar que precisión no es sinónimo de exactitud.